Hola, yo soy Eduardo y bienvenidos a Cómo se juega. Hoy te enseñaremos a jugar Maratón Clásico. Maratón es un juego de mesa sobre conocimientos de interés general comercializado por la familia Sharp. Hay varias versiones de este juego, pero hoy te enseñaremos a jugar la versión clásica. El objetivo del juego es ser el primero en llegar a la casilla de meta. Vas a poder avanzar respondiendo correctamente a diferentes preguntas que se te van a ir haciendo por el camino. Se puede jugar de 2 a 4 jugadores o más si es que deciden jugar en equipos. Maratón Clásico consta de un tablero, 4 fichas de diferentes colores, un dado y 243 tarjetas con preguntas y respuestas de diferentes temas como México, historia universal, geografía, artes, deportes y entretenimiento, ciencia y tecnología y cultura general. Coloca el tablero de juego en una superficie plana y asegúrate de que todos los jugadores tengan espacio suficiente alrededor del tablero. Cada jugador o equipo debe de elegir uno de los peones y colocarlo en la casilla de salida. Mezcla muy bien las tarjetas de preguntas y respuestas y colócalas al lado del tablero para que todos los jugadores tengan acceso a ellas. Se debe seleccionar a un árbitro que tendrá la función de leer las preguntas, recibir las respuestas, dirigir los movimientos de las fichas y aplicar las reglas. Sus decisiones son inapelables. También se puede jugar con la modalidad de árbitro rotativo, en la que será la persona a la izquierda del jugador en turno quien asuma ese rol. Para saber quién empieza, cada jugador o equipo debe tirar el dado. El que obtenga la mayor cantidad inicia la competencia y se continúa en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El jugador que comienza lanza el dado. La temática de la pregunta depende del número que saques en los dados. Cada temática tiene un valor asignado que se puede consultar en el instructivo del juego. Por ejemplo, si sale un 3, se hace una pregunta de la categoría de geografía universal. El árbitro leerá la pregunta 2 veces. El jugador en turno tiene la opción de contestar directamente o eligiendo una de las opciones de respuesta. Si el jugador elige contestar la pregunta ayudado de las opciones, su valor en caso de acierto será de 1 kilómetro, es decir, una casilla. Si su respuesta es incorrecta, no avanza y comienza el turno del siguiente jugador. Si el jugador elige contestar directamente sin escuchar las opciones de respuesta, el valor en caso de acierto será de 2 kilómetros o 2 casillas. Y en este caso, si su respuesta es incorrecta, los demás jugadores tendrán la oportunidad de contestar en orden de posición y avanzar en caso de acertar. El tiempo para contestar cada pregunta es de 20 segundos, contados a partir de la segunda lectura de la pregunta, que no se les vaya. Si algún jugador responde por otro cuando no sea su turno, perderá 1 kilómetro, es decir, una casilla. Una vez que un jugador ha llegado a la casilla de meta, se puede dar por terminado el juego de varias formas. Jugar una ronda final para determinar el segundo y tercer lugar, o elegir un nuevo conjunto de categoría de preguntas y respuestas y jugar una nueva partida. Es necesario decidirlo antes de empezar a jugar. Espero que hayan disfrutado de este video y estén listos para poner a prueba su conocimiento con Maratón Clásico. En la descripción del video encontrarán un link donde pueden comprar este y otros juegos que explicaremos después. Si te ha gustado el video, por favor no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¿Quieres ver contenido extra? Síguenos en nuestras redes sociales, donde publicaremos tips, atajos y otras formas de jugar. Estamos en Instagram y TikTok como @CómoSeJuegaMX. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo se juega. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.